Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto vídeo de la unidad 3, el sector secundario. En los anteriores vídeos estuvimos viendo, pues por ejemplo, el primer apartado de este tema. Nos centramos, por ejemplo, en la minería como una actividad dentro del sector secundario y en segundo y en tercer lugar estuvimos hablando de las fuentes de energía. Estuvimos clasificándolas en función de su capacidad de regeneración, en función de su origen y desarrollando también todas aquellas energías renovables y no renovables para poder entenderlas mejor. Dejando atrás estos vídeos anteriores que hemos visto, nos vamos a centrar ahora en la actividad industrial. El sector secundario está conformado por una serie de actividades, como por ejemplo, como ya hemos dicho, pues la minería, en este caso la obtención también de energía, y el sector industrial, la actividad industrial. También englobaríamos aquí la construcción. Sin embargo, la actividad industrial es la más relevante del sector secundario. En este vídeo, vamos a definir qué es la actividad, qué es la industria, y también nos vamos a centrar en su clasificación. Bien, en primer lugar nos tenemos que preguntar qué es la industria. Si tenemos que definir la industria, la industria son todas aquellas actividades que se dedican a la transformación, y me gustaría destacar este concepto, la palabra transformación, ¿vale? Son todas aquellas actividades que lo que pretenden es transformar las materias primas que obtenemos de la naturaleza y los transformamos en unos productos que son productos o finales, es decir, que van a llegar al cliente, es decir, a nosotros, o un producto intermedio. ¿Qué ejemplos puedo poner de esto? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos una industria que se dedica a a fabricar, por ejemplo, tornillos, ¿vale? Lo que está haciendo esta industria es transformar un producto, una materia prima, en este caso, pues hierro, etcétera, un producto que se ha obtenido de la naturaleza, y lo que está haciendo es transformarlo, en este caso, en una pieza, en un elemento que es necesario o bien para nosotros, es decir, para consumirlo los clientes, es decir, porque yo necesito comprar tornillos en la ferretería, pues para montar un mueble, o bien ese tornillo se destina a otra empresa que va a fabricar un mueble. Es decir, entonces estamos fabricando o bien un consumo final si yo estoy comprando ese tornillo en la ferretería, o bien ese producto es un producto intermedio en el caso de que vaya dirigido a otras empresas para fabricar un producto final, ¿vale? En todo caso, a lo que debemos de prestar atención es a este concepto, ¿vale? A la hora de definir industria es importante que todos entendamos que son todas aquellas actividades que se dedican a la transformación de las materias primas, ¿vale? O bien en productos de consumo final, como os he dicho, o de carácter intermedio. A la hora de hablar de industria, también tenemos que dejar claro que este concepto también alude a todas aquellas actividades industriales que se dedican a un tipo de producto, ¿vale? Es por ello que en muchas ocasiones escucharemos hablar de la industria alimentaria, de la industria textil, de la industria del automóvil, etcétera, ¿vale? También hay que decir que aunque el ser humano tiene una larga historia a la hora de fabricar, de transformar materias primas en herramientas, etcétera, a la hora de hablar de industria hay que tener en cuenta que la industria se genera en el caso de que utilicemos tanto máquinas como energía, ¿vale? Es una de las características. Es fundamental entender la industria a partir de estos dos conceptos también, ¿vale? La utilización de maquinaria y de energía. Estas máquinas y esta energía se utilizan en ese proceso de producción o de transformación de los productos. Y simplemente deciros también que ese proceso de transformación en el cual hay máquinas y se utiliza mucha energía, se llevan a cabo en esas fábricas, ¿vale? Que es el lugar de producción. Bien, ahora ya una vez que ya hemos definido qué es la industria, vamos a pasar ahora a la clasificación de los tipos de industria. Ya sabéis que cuando empezamos a hablar de una actividad económica, es importante que sepamos clasificarlas, entenderlas dentro de una serie de criterios, ¿vale? Las diferentes industrias se pueden clasificar
en función de varias cosas, ¿vale? Por ejemplo, esta que tenéis aquí, vamos a diferenciar tres tipos, en este caso. La industria en función de su proceso productivo, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de clasificación, que serán las industrias en base, que vamos a clasificar en función de la cantidad de materia prima que se requiera. Y finalmente nos vamos a centrar en aquellas industrias, en la clasificación de aquellas industrias en función de su grado de desarrollo. Vamos a centrarnos en esta, ¿vale? Tipos de industria en función del proceso productivo, es decir, en qué fase del proceso productivo se encuentran. Bueno, pues diferenciamos tres tipos de industrias. Las industrias de base, ¿vale? Que sería esta foto de aquí arriba, bueno, pues son aquellas que se encuentran al principio del proceso productivo. Se dedican básicamente a transformar esas materias primas naturales en productos que normalmente son la base del desarrollo de otras industrias, ¿vale? Estamos hablando, pues, por ejemplo, aquellas industrias que lo que hacen es transformar materias primas, como por ejemplo pues, el acero, el aluminio, el cobre, fibras, etcétera, ¿vale? Es, digamos, ese primer paso en la actividad industrial. En segundo lugar, vamos a hablar de las industrias de bienes de equipo, que serían estas de aquí. Bueno, pues las industrias de bienes de equipo básicamente se encuentran un poco en medio de ese proceso de transformación, ya que a partir de los productos obtenidos en la industria de base, lo que hacen es fabricar equipos productivos que necesitan las demás industrias. Es decir, estamos hablando de industrias que lo que hacen es fabricar motores, maquinaria, equipos o material de transporte, ¿vale? Son aquellas industrias que se encuentran justo en medio y lo que hacen es fabricar pues, piezas o fabricar aquellos elementos que son necesarios para el proceso de producción. Finalmente, hablaríamos de la industria de bienes de consumo. Las industrias de bienes de consumo lo que están haciendo son aquellas que se encuentran al final del proceso productivo y lo que están haciendo es elaborar productos que se encuentran destinados al consumo directo, hacia la población, ¿vale? Estamos hablando, pues, por ejemplo, de ropa, de alimentos, de productos de limpieza, electrónica de consumo, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto estos tres tipos de industrias en función de la fase en la cual se encuentre del proceso productivo, ¿vale? Recordad, industrias de base al principio del proceso productivo son aquellas que se dedican a la transformación. En segundo lugar, las industrias de bienes de equipo, que son aquellas que fabrican los motores, equipos, material de transporte necesarios para producir, que necesitan las demás industrias. Y finalmente, las industrias de bienes de consumo, que son aquellas que están en la fase final del proceso productivo y el producto ya va dirigido directamente al consumidor. Otra manera de clasificar las industrias es en función del peso o la cantidad de la materia prima que utilicen. En este caso, diferenciamos dos tipos de industria. Por un lado tenemos la industria pesada y por otro lado tenemos la industria ligera. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, pues la industria pesada es aquella que necesita más materia prima y más energía para producir. Estamos en este tipo de industrias, bueno, pues englobaríamos, por ejemplo, a las industrias de base y a los bienes de equipo. ¿Por qué? Pues básicamente porque estas industrias necesitan mucha materia prima para crear, como podéis ver en esta imagen, bueno, pues para crear estas grandes piezas, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues es una industria que necesita mucha materia prima y mucha energía para producir estos productos, ¿vale? Finalmente tendríamos la industria ligera. La industria ligera, a diferencia de la anterior, es aquella que necesita pues, menor cantidad de materia prima y de energía, ya que estamos hablando de una industria que ya va a estar dirigida hacia el consumidor. Como podéis ver, bueno, pues están relacionadas, las industrias ligeras y pesadas están relacionadas con el punto anterior, ¿vale? En este caso, la industria ligera, como os decía, bueno, y como podéis ver en estas fotografías, englobaríamos a las industrias de bienes de equipo, de bienes de consumo, perdonad. Finalmente tenemos otro tipo de clasificación y esta última va en función del grado de desarrollo que tengan esas industrias. Diferenciamos dos tipos. En primer lugar, las industrias maduras, que son aquellas que, son aquellas industrias más tradicionales y que actualmente pues, crecen bastante poco, ¿vale?
De hecho, estamos hablando de una circunstancia que se está dando actualmente y es que este tipo de industrias, bueno, pues se ha notado que su demanda ha descendido. Estamos hablando de la industria, bueno, pues como podéis ver aquí arriba, ¿no? La industria metalurgia, la industria naval, la industria textil. Luego tenemos otras industrias, bueno, y estas industrias maduras, como os decía, bueno, pues son esas industrias más tradicionales que se han desarrollado en los primeros procesos de industrialización y que a día de hoy siguen vigentes, pero bueno, pues en un grado menor. Actualmente se han desarrollado nuevas industrias y son las llamadas industrias punteras. ¿Por qué? Bueno, porque su grado de desarrollo es mucho mayor. Es decir, son industrias a nivel tecnológico muy punteras y bueno, pues están en plena expansión, como os podéis imaginar. Estamos hablando de aquellas industrias que se relacionan, por ejemplo, con la biotecnología, con la microelectrónica, con las telecomunicaciones o incluso la robótica. ¿De acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, un primer apartado bastante sencillo. Hemos definido qué era la industria, qué elementos son necesarios a la hora de hablar de la industria, qué es el sector más importante del sector secundario, es la actividad económica, perdonad, más importante del sector secundario. Y luego, en estos tres últimos apartados, lo que hemos hecho es básicamente clasificar este tipo de los diferentes tipos de industria en función de diferentes criterios, según el proceso productivo, según la cantidad de materia prima y finalmente esta última que tenéis aquí, que es en función del grado de desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.